Yo trabajo de camarera, trabajo en el sector de las colectividades en España. El sector de colectividades es aquel que da servicio de comedor en escuelas, en empresas y también en fábricas. Alors, je travaille depuis 1991 dans le secteur du nettoyage et je suis technicienne de surface. I work for McDonald's in fast food. I'm working in a cantina. Yo creo que mi situación es precaria porque, por ejemplo, tengo un contrato fijo discontinuo. Incide precariamente porque yo solo trabajo 9 meses al año, no trabajo 12, con lo cual no cotizo lo suficiente para poder llegar a cobrar una pensión. Mon job est précaire parce que j'ai un contrat à temps partiel, 26 heures quart par semaine. Le salaire ne me garantit pas de vivre décemment. Je ne sais vivre toute seule parce que je ne gagne pas assez pour payer un loyer, pour acheter une voiture, pour effectuer mes déplacements, et ce, uniquement pour aller travailler. Répercussions sur la vie personnelle, c'est que tu oublies les loisirs, tu oublies les restaurants, tout ce qui coûte de l'argent, tu ne fais pas. Tu travailles uniquement pour survivre et pas pour vivre. It actually it's quite shocking how prevalent, how invasive on your home life it is. I have a son, and firstly it's impossible to afford to live when you're working for McDonald's, even if you're working a full-time job. So I had to have a job, but also my partner had to have a job. We had to put our child in care. You know, our shift patterns were alternating, so we had we weren't, you know, we would spend days without seeing each other, and my relationship, I believe, broke down as a result of that. Por lo menos en mi situación no tenemos licencia ni tenemos permiso para llevar a los hijos al médico, ni siquiera si tenemos una enfermedad grave, así que lo que solemos hacer es organizarnos en el trabajo y entre las mismas compañeras hacer el doble trabajo para que puedan atender a sus hijos. Es decir, hay un principio de solidaridad. Au niveau de la société, tu participes à rien, tu te lèves au matin, tu vas travailler, tu rentres et tu dors, parce que de toute façon tu es trop fatigué. Les horaires dans lesquels on travaille fait qu'on est amené à voir personne, donc au niveau de la société, aucun contact. Et le droit, mon contrat à temps partiel va me donner des indemnités partielles par rapport à la prépension et à la pension. In Denmark, where I work, I'm searching to get a permanent residentship, which is I cannot get unless I fulfill a lot of requirements. One of those to work 3 years, full-time job. A mí me gustaría participar en muchas cosas de las escuelas de mis hijos y no puedo. Me gustaría poder participar en la asociación de vecinos y jamás sé si tengo libre o tengo que estar trabajando, con lo cual sí que dificulta por lo menos las obligaciones como ciudadana. I could be much more useful by working in my field where I had the education and was a lot of years on, and by then also I gonna pay much higher tax because the higher the person earn in Denmark, the higher they pay tax out of it. Alors j'exigerais pour chaque travailleur d'avoir un CDI, le contrat de base, que tout ce qu'il y a comme contrat précaire, les CDD, les contrats intérimaires, tout ça soit remis à la trappe, que l'employeur soit obligé d'engager avec un contrat durée indéterminée, mais non seulement un CDI, mais avec la garantie d'avoir un salaire qui correspond au moins au minimum des allocations de chômage. I'd change its attitude towards union activity, because I think the issues of pay and contracts are very important, but in my workplace it needs to start is not just acceptance of union activity, but also knowledge of it.
Yo creo que las 3 historias eran duras porque representan exactamente los sectores donde más se sufre la precariedad y el colectivo donde más se sufre, que es el de las mujeres. Digo lo de las mujeres simplemente es una cuestión de números. Si el 80% que hay en mi empresa somos mujeres, es cuando sufrimos esa precariedad. Muchas veces cuando pregunto a mi jefe por qué nosotras no llegamos a las categorías que llegan los hombres, la respuesta es muy simple pero muy dura: sois muchas. Este sería uno de los problemas.